La promesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes un nuevo día con una nueva historia paralela de la novela de televisión española La Promesa. Hoy vamos a hablar de la historia de la hija de Simona, de Virtudes. Y es que la historia de la cocinera y sus hijos es una historia muy compleja y que guarda muchísimos misterios. Desde el principio de la novela nos fueron dando pequeñas pinceladas acerca de esta historia y luego poco a poco hemos ido conociendo más datos. Sobre todo el hijo de Simona, Antoñito, es como el personaje fantasma, como me gusta a mí llamarlo, porque estamos hablando de Antoñito desde casi el principio de la novela, hace ya más de un año, y aún no le ponemos cara. Bueno, antes de contarte toda la historia del pasado de Virtudes, antes te quiero hacer una pequeña mención a lo que vimos en el capítulo de ayer, sobre la cicatriz de Jimena, que fue lo que descubrió Hannah cuando estaba dándole ese masaje allí en la habitación. La verdad es que ayer hicimos un vídeo acerca de qué podría haber hecho Jimena en casa de sus padres, algo tan catastrófico. Entonces nuestras conjeturas eran acerca de si había matado a sus padres o a su padre solamente y no a su madre, o incluso a alguien del servicio, porque claro, nos lo venden como que es algo tan terrible. Bueno, pues después de lo que vimos ayer, que era lo de esta cicatriz, y sabiendo que Jimena de los Infantes, cuando estaba en casa de sus padres, también se fue a Madrid a visitar un médico. Bueno, una cosa que nos hace pensar que, ¿y si le han dado como esos tratamientos que hacían antiguamente tan raros de electroshocks y cosas así? Y a lo mejor esos cicatrices que tiene ahí debajo del moño, pues resulta que son quemaduras por esos electroshocks. Bueno, pues esta es otra posibilidad. Vamos a ir viendo cómo avanza esta trama. Bueno, vamos a dejar a Lady Embustes un poquito en paz y vamos a centrarnos en el vídeo de hoy, que es, como te he dicho antes, sobre la vida pasada de Virtudes, la hija de Simona. Y es que hoy te voy a revelar en esta historia paralela su pasado y además el de su hermano Antoñito, puesto que no todo lo que su madre cree o piensa, pues ha sido tal y como ella cree. Pero ahora que la tiene allí en La Promesa, es el momento en el que madre e hija se pongan al día de sus cosas y sobre todo que perdonen los actos del pasado. Ya sabemos que Simona está, pues, que vive los vientos por su hija Virtudes. Pero bueno, aquí hay muchas heridas que sanar. Virtudes y su hermano Antoñito ya sabemos que fueron criados por una familiar de Simona y que ésta se encargó de hacerles creer a los niños que su madre pues los tenía abandonados. Esto marcó el carácter de Virtudes y de Antoñito y claro, pues es normal que después de mayores pues tengan, bueno, esa perfección sobre su madre. Virtudes desde pequeña siempre se ocupó muchísimo de su hermano Antoñito. Este era un cabeza loca, Antoñito, y la joven fue quien le sacó de más de un apuro. Siempre tuvo la sensación de que ella debía suplir el hueco que había dejado su madre Simona. Y mientras todo esto sucedía,
Pues la verdad es que la cocinera estaba trabajando muy duro en La Promesa y además pues tampoco sabía muy bien por qué sus hijos la rechazaban así. Y claro, sus hijos la rechazaban así, y esto lo sabemos porque lo han contado, debido a que esa familiar les metió en la cabeza que su madre los tenía abandonados. Otro dato que te tengo que contar del pasado de Antoñito y de Virtudes, en este caso es sobre Valentín. Ya vimos cómo cuando llegó a La Promesa se hizo pasar por un amigo de Antoñito y engatusó a su madre y a todos allí en La Promesa para poder quedarse allí. Entonces, ahora lo que sí sabemos es que para nada son amigos, ni tan siquiera se conocían. Y es que resulta que el tal Valentín pues era un vivales, como ya hemos podido comprobar después de todo lo que le hizo a la doncella María Fernández y también lo que le hizo a aquella otra doncella que la asesinó y la escondió en un olivar. Bueno, pues como era así él, de mala vida, pues una vez se tropezó con Antoñito en una taberna y Antoñito pues estaba un poco bebido. En esas conversaciones de borrachos, Antoñito le contó 4 detalles sobre su vida pasada y sobre su madre. Sobre todo, Valentín se quedó con el dato de La Promesa. Y bueno, pues cuando iba andando por los caminos, se dio cuenta que estaba cerca de Luján y se le encendió la bombilla y por eso fue allí y se hizo pasar por el amigo de Antoñito. Pero es que a Antoñito, a día de hoy, van y le preguntan quién es Valentín y estoy totalmente convencido de que ni siquiera se acuerda de él. Bueno, pues este es otro dato que conocemos acerca del pasado de Antoñito. Ahora vamos con su hermana Virtudes, y es que Virtudes le contó o le confesó más bien a su madre Simona cosas acerca de su pasado. Le dijo que había estado casada y que desgraciadamente pues era viuda y además que también había tenido un bebé y que también lo había perdido, puesto que en un trágico accidente perdió a su marido y a su hijo, bebé en ese momento, los dos juntos. Bueno, esto nos lo contó Virtudes. Lo que no nos contó fue la historia de cómo acabó ella en casa de su hermano y de su cuñada Norberta. Y es que tras quedarse viuda y perder a su hijo, la pobre de Virtudes cayó en una depresión muy grande. Tanto era así que su hermano pues se tuvo que hacer cargo de ella porque no levantaba cabeza. Entonces se la llevó a vivir a su casa, cosa que a Norberta no le hizo ninguna gracia, puesto que ya conocimos el personaje de Norberta y vimos que era una mujer de armas tomar. Pero ella también vio que podía aprovecharse un poco de Virtudes y tenerla allí en su casa, pues un poco como de sirvienta, por así decirlo. Entonces, a la hora de pagar su manutención, entre comillas, o el poder vivir con ellos, Virtudes estaba allí con ellos haciendo las labores y estas cosas. Ya vimos que Norberta es muy, pero que muy controladora. Entonces, por eso Virtudes le tiene tanto miedo. Además de que por lo visto lleva al marido, a Antoñito, más recto que una vela. Y ahora veremos a ver cómo va a acabar todo este tema de la enfermedad que padece Virtudes.
Yo quiero pensar, por favor, que los guionistas no nos van a volver a jugar una mala pasada haciendo que Virtudes muera, puesto que no sería justo que al final todos los buenos acaben muriendo en esta serie. Sin más, me voy a despedir. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando como cada día un gran beso apretado.